El capote. En el departamento... Pero será mejor no decir en qué departamento. No hay nadie más susceptible que la gente de los departamentos, de los regimientos, de las oficinas, en definitiva, de los estamentos oficiales, sean del tipo que sean. En la actualidad, no hay individuo que no considere que ofenderlo a él es lo mismo que ofender al conjunto de la sociedad. Dicen que recientemente el jefe de policía de no recuerdo qué ciudad presentó un escrito donde exponía con meridiana claridad que se estaba perdiendo el respeto a las leyes y que hasta su sacrosanto título se pronunciaba en vano, y adjuntaba como prueba una descomunal obra novelesca en la que cada 10 páginas aparecía un jefe de policía, a veces en un estado de profunda embriaguez. En definitiva, para evitar disgustos, mejor vamos a referirnos al departamento en cuestión sencillamente como cierto departamento. Así pues, en cierto departamento trabajaba un funcionario. No puede decirse que fuera un hombre especialmente admirable. Era bajo de estatura, algo picado de viruelas, con el pelo tirando a pelirrojo, más bien cegato, con entradas en la frente, con arrugas en ambos lados de las mejillas y con ese color que llaman hemorroidal. ¿Qué se le va a hacer? La culpa era del clima de San Petersburgo. En lo referente a su rango, pues entre nosotros hay que empezar siempre por ahí, era lo que se conoce como el sempiterno consejero titular, de los que, como es bien sabido, han hecho mofa y befa numerosos escritores que tienen la loable costumbre de ensañarse con quienes son incapaces de enseñar los dientes. El funcionario se apellidaba Bashmachkin, zapatero. Ese apellido, como es evidente, deriva de Bashmak, zapato, pero cuándo, en qué momento y de qué manera se produjo esa derivación es algo que nadie sabe. El padre, el abuelo y hasta el cuñado, y todos los Bashmachkin sin excepción, habían llevado siempre botas a las que hacían poner medias suelas 2 o 3 veces al año. Su nombre era Akaki Akakievich. Es posible que al lector le parezca un nombre algo extraño y rebuscado, pero puedo asegurar que no es el caso y que las circunstancias hicieron imposible darle otro nombre. Esto, ni más ni menos, es lo que ocurrió. Akaki Akakievich nació, si no me falla la memoria, la noche del 23 de marzo. Su difunta madre, una mujer de gran corazón que estaba casada con un funcionario, se ocupó de que su hijo fuera bautizado como Dios manda. Todavía estaba guardando reposo en su cama, situada enfrente de la puerta, y tenía a su derecha al padrino, Iván Ivanovich Yeroshkin, un hombre extraordinario, jefe de oficina en el Senado, y a la madrina, Arina Semyonovna Belobriushkova, esposa de un agente de policía y mujer de raras virtudes. Dieron a elegir a la parturienta entre estos 3 nombres: Mokkia, Sosia y el mártir Josdasat. De eso nada, pensó la difunta. Vaya unos nombrecitos. Para complacerla, abrieron el calendario por otra página y salieron otros 3 nombres: Trífili, Dula y Barajasi. Esto es un castigo, farfulló la madre. Con estos nombres no hay manera, de verdad que nunca había oído nada igual. Baradad o Baruch todavía pueden pasar, pero Trífil y Barajasi. Volvieron otra página y aparecieron Paksikavji y Badjitsi. Nada, está visto que es cosa del destino, dijo la mujer. En ese caso, más vale que se llame igual que el padre. El padre era Akaki, pues el hijo también será Akaki. De ese modo se quedó con Akaki Akakievich. Bautizaron a la criatura, que se puso a llorar y a hacer unas muecas tremendas, como si presintiera que iba a ser consejero titular. Así es como fueron las cosas. Lo hemos traído a colación para que el lector pudiera ver que todo fue dictado por la necesidad
y habría sido imposible darle otro nombre. Nadie recordaba cuándo y en qué momento había ingresado en el departamento, ni quién lo había recomendado. Por más que cambiaban los directores y los jefes de sección, él seguía en su sitio, en idéntica situación, ocupando el mismo puesto, dedicado a las mismas tareas como escribiente, de modo que, andando el tiempo, la gente llegó a convencerse de que había venido al mundo tal cual, con aquel uniforme y con aquellas entradas en la frente. En el departamento nadie le mostraba respeto. Los ujieres no solo no se levantaban a su paso, sino que ni siquiera se fijaban en él, como si fuera una mosca que cruzaba volando la recepción. Sus superiores lo trataban con frialdad despótica. Cualquier ayudante de jefe de despacho le arrojaba los papeles debajo de la nariz sin tomarse la molestia de decirle: «Cópielos», o «Aquí tiene, este es un caso interesante», o cualquier otra fórmula cortés como se estila entre empleados bien educados. Y Akaki Akakievich se limitaba a mirar los papeles, sin fijarse en la persona que se los entregaba y sin pararse a considerar si tenía derecho a imponerle esa tarea, y acto seguido se ponía a copiar. Los funcionarios jóvenes se burlaban de él y hacían chistes a su costa, poniendo a prueba su ingenio oficinesco. Contaban en su presencia toda clase de historias relativas a su persona. Aseguraban que su patrona, una vieja de 70 años, le pegaba. Le preguntaban cuándo sería la boda y le cubrían la cabeza con pedacitos de papel, diciendo que eran copos de nieve. Pero Akaki Akakievich no decía ni palabra, como si no tuviera a nadie delante. Aquello ni siquiera influía en su trabajo. A pesar de tantas molestias, no cometía ni un solo error, hasta que las bromas iban demasiado lejos y, viendo cómo le sacudían el brazo y le impedían hacer su trabajo, reaccionaba exclamando: «Dejadme en paz. ¿Por qué os metéis conmigo?». Y había algo extraño en sus palabras y en el tono de voz con que las pronunciaba, algo que movía a compasión, hasta el punto de que, en cierta ocasión, un joven recién ingresado en el servicio, que ya se disponía a burlarse de él siguiendo el ejemplo de los demás, se detuvo de pronto, como petrificado, y a partir de entonces todo pareció cambiar y transformarse a su alrededor. Una especie de fuerza sobrenatural lo apartó de sus compañeros, a quienes había tomado por personas decentes y educadas, y en lo sucesivo, durante mucho tiempo, en sus momentos de mayor alegría, se le aparecía la imagen de aquel modesto funcionario con entradas en la frente y oía sus penetrantes palabras: «Dejadme en paz. ¿Por qué os metéis conmigo?», en las que resonaban estas otras: «Soy tu hermano». Y entonces el desdichado joven se tapaba la cara con la mano, y en numerosas ocasiones, a lo largo de su vida, se estremeció al ver cuánta inhumanidad hay en el hombre, cuánta ferocidad grosera se oculta en los modales más finos y cultivados, incluso, santo Dios, en personas que pasan por nobles y honradas. Sería difícil encontrar a otro individuo que viviera su trabajo con tal intensidad. No basta con decir servía con celo. No, servía con amor. En aquella labor de copia descubría un mundo variopinto y fascinante. El placer se reflejaba en su rostro. Tenía algunas letras favoritas y, cuando llegaba a ellas, no cabía en sí de gozo. Se sonreía, parpadeaba y se ayudaba con los labios, de modo que en su rostro casi podía leerse cada letra que iba trazando su pluma. Si hubieran compensado su celo en su justa medida, tal vez habría acabado siendo, para su propia sorpresa, consejero de Estado. Pero lo que se había ganado, como decían los bromistas de sus compañeros, no había sido una condecoración en la solapa, sino unas hemorroides en los lomos. De todos modos, tampoco se puede decir que nadie se interesara nunca por él. Un director, que tenía buen corazón y deseaba premiarlo por sus largos años de servicio, ordenó que le asignasen una tarea más importante que su habitual labor de copia. Concretamente,
A partir de un documento que ya estaba listo, se le mandó que elaborase un informe y lo remitiese a otro departamento. Todo su trabajo consistía en cambiar el título general y en pasar algunos verbos de la primera a la tercera persona. Eso le costó tanto trabajo que, empapado en sudor, se enjugó la frente y dijo por fin: «No, está claro que es mejor que me den algo para copiar». Al margen de eso, se diría que no existía nada para él. No se preocupaba por su indumentaria, su uniforme, que había dejado de ser verde para volverse de un color entre rojizo y harinoso, tenía el cuello estrecho y bajo, de manera que el pescuezo, a pesar de ser más bien corto, le asomaba y parecía inusitadamente largo, como el de esos gatos de escayola con la cabeza colgante que llevan encima por docenas los extranjeros rusos. Y siempre se le pegaba algo al uniforme, ya fuera una brizna de heno o una hilacha. Para colmo, tenía un arte especial cuando iba por la calle para pasar por debajo de una ventana en el momento preciso en que arrojaban cualquier inmundicia. De ahí que permanentemente luciera en su sombrero cáscaras de sandía y de melón u otras porquerías semejantes. Ni una sola vez en toda su vida prestó atención a la actividad cotidiana en las calles, algo de lo que, como es bien sabido, suelen estar muy pendientes los jóvenes funcionarios, los cuales lanzan unas miradas tan penetrantes y audaces que son capaces de distinguir quién lleva la trabilla descosida en la acera de enfrente, cosa que siempre despierta una sonrisa maliciosa en sus labios. Pero Akaki Akakievich, suponiendo que se fijara en algo, lo único que veía eran los pulcros renglones escritos con su caligrafía regular, y hacía falta que un caballo, salido a saber de dónde, le plantara el hocico en un hombro y le echara a través de los hollares una vaharada de aliento en la mejilla para que cayera en la cuenta de que se encontraba en medio de la calle y no en mitad de una línea. Al llegar a casa, lo primero que hacía era sentarse a la mesa y engullir deprisa y corriendo un plato de schí y un poco de carne encebollada, sin reparar en absoluto en su sabor, comiéndose de paso las moscas y todo lo que Dios le hubiera enviado para la ocasión. Cuando notaba que empezaba a llenársele el estómago, se levantaba de la mesa, echaba mano de un tintero y se ponía a copiar unos papeles que se había llevado a casa. En caso de que no tuviera trabajo, se hacía a propósito una copia para sí mismo, por puro placer, especialmente cuando los documentos no se distinguían por la belleza de su estilo, sino por estar dirigidos a alguna personalidad importante o surgida recientemente. Incluso en esas horas en que el cielo gris de San Petersburgo se apaga por completo y todos los humildes oficinistas han saciado su hambre lo mejor que han podido, cada cual en consonancia con sus ingresos y caprichos personales, cuando todos han descansado ya del chirrido de las plumas en las dependencias oficiales, del ajetreo, de las ineludibles ocupaciones propias y ajenas y de cuantas tareas impone a sí mismo, voluntariamente, a menudo en exceso, un individuo incansable, cuando los funcionarios se disponen a consagrar al placer el resto del día. Algunos, los más inquietos, asisten al teatro, otros salen a la calle y allí se dedican a la contemplación de ciertos sombreritos. Otros acuden a una velada donde pierden el tiempo diciéndole cumplidos a una linda muchacha, estrella de un modesto círculo de empleados. Otros, y en esto es lo más común, se dirigen sin más a casa de un compañero que vive en un tercer o cuarto piso, en dos pequeñas habitaciones provistas de vestíbulo o cocina, con ciertas pretensiones de modernidad, con una lámpara o algún otro objeto adquirido a costa de grandes sacrificios, de renuncias a cenas y diversiones. En una palabra, incluso en esas horas en que todos los funcionarios se dispersan por las minúsculas viviendas de sus amigos para echar una fulgurante partida de wits, degustando unos vasos de té con galletas de un kopek, mientras aspiran el humo de sus chibuquíes y cuentan, al tiempo que reparten las cartas, algún cotilleo de la alta sociedad, cosa a la que ningún ruso, de toda clase y condición, podría renunciar jamás, o incluso
a falta de otros temas, repiten el viejo chiste de aquel comandante a quien fueron a decirle que le habían cortado la cola al caballo del monumento de Falconet. En definitiva, incluso cuando todo el mundo intenta divertirse, a Akaki Akakievich no se permitía la menor distracción. Nadie podía decir que lo hubiera visto nunca en ningún sarao. Después de haber escrito hasta hartarse, se iba a la cama sonriendo por anticipado al pensar en la jornada siguiente. ¿Qué documentos le encargaría Dios que copiara? Así transcurría la pacífica existencia de un sujeto que, con sus 400 rublos de sueldo, estaba conforme con su destino y bien podría haber alcanzado así la vejez de no haber estado sembrado de toda clase de desgracias el camino no sólo de los consejeros titulares, sino también de los consejeros secretos, efectivos, aúlicos y de todo tipo, incluso de aquellos que ni dan ni piden consejos a nadie. Hay en San Petersburgo un poderoso enemigo de todos aquellos que reciben un sueldo aproximado de 400 rublos anuales. Ese enemigo no es otro que nuestro helado clima septentrional, aunque, por otra parte, también hay quienes dicen que es un clima muy saludable. Pasadas las 8 de la mañana, justo a la hora en que las calles se llenan de empleados que se dirigen a sus departamentos, el frío empieza a descargar unos trallazos tan intensos y punzantes en todas las narices sin distinción que los pobres funcionarios no saben dónde meterlas. En esos momentos, cuando hasta quienes ocupan los mejores cargos les duele la frente del frío helador y se les saltan las lágrimas, los pobres consejeros titulares a menudo se encuentran indefensos. Su única salvación estriba en envolverse en sus finos capotes y atravesar a toda prisa 5 o 6 calles para después patear con ganas el suelo del vestíbulo hasta que se desentumecen todas las capacidades y dones requeridos para el desempeño del cargo que se les habían congelado por el camino. Desde hacía algún tiempo Akaki Akakievich había empezado a sentir un dolor especialmente lacerante en los hombros y en la espalda, a pesar de que procuraba recorrer lo más deprisa que podía la distancia requerida. Acabó pensando si no sería culpa de su capote. Una vez en casa, lo examinó detenidamente y descubrió que en 2 o 3 sitios, concretamente en la espalda y en los hombros, había quedado reducido a una fina gasa. Tan gastado estaba el paño que se veía al trasluz. En cuanto al forro, prácticamente había desaparecido. Hay que saber que el capote de Akaki Akakievich también era objeto de las burlas de los demás funcionarios. Le habían privado incluso de su noble nombre de capote y lo llamaban bata. Tenía, en efecto, un aspecto bastante pintoresco. El cuello mermaba de año en año, pues se usaba para ir remendando otras partes. Los remiendos no hacían justicia a la maestría del sastre y el conjunto resultaba, a decir verdad, tosco y sin gracia. Viendo lo que ocurría, Akaki Akakievich decidió llevar el capote a casa de Petrovich, un sastre que vivía en el 4º piso de una escalera de servicio y al que, a pesar de ser bizco y tener toda la cara picada de viruelas, se le daba bastante bien arreglar pantalones y fracs de funcionarios y de quien hiciera falta, a condición, eso sí, de que estuviera sobrio y de que no alimentara ningún otro proyecto en su cabeza. Tampoco habría mucho más que decir de ese sastre, la verdad, pero como ya es costumbre en las novelas dibujar con detalle el carácter de cualquier personaje, no hay nada que hacer. Vamos con el tal Petrovich. Al principio se llamaba Grigori a secas y era siervo de un noble. No pasó a llamarse Petrovich hasta que obtuvo la manumisión y empezó a beber en serio, primero con ocasión de las fiestas mayores, después, sin hacer distinción, en todas las fiestas litúrgicas señaladas con una cruz en el calendario. A ese respecto, era fiel a las tradiciones de sus abuelos y, cuando discutía con su mujer, la tachaba de mundana y de alemana. Y, ya que hemos mencionado a su mujer, convendría dedicarle un par de palabras, pero, por desgracia, poco se sabía de ella, si acaso que era la esposa de Petrovich y que llevaba cofia en lugar de pañuelo. Parece que no podía presumir de belleza. En todo caso, cuando se cruzaban con ella, los soldados de la guardia
eran los únicos que echaban una mirada por debajo de la cofia, al tiempo que torcían el bigote y dejaban escapar un sonido peculiar. Mientras subía por la escalera que llevaba a casa de Petrovich, una escalera que, para ser justos, estaba completamente encharcada de agua sucia e impregnada de ese olor espirituoso que irrita los ojos y que, como es sabido, se encuentra invariablemente en todas las escaleras de servicio de las casas de San Petersburgo. Mientras subía por la escalera, Akaky Akakievich iba pensando en cuánto le iba a pedir Petrovich y decidió no pagarle más de 2 rublos. La puerta estaba abierta porque el ama de casa, que estaba preparando pescado, había formado tal humareda que no se distinguían ni las cucarachas. Akaky Akakievich atravesó la cocina sin que la señora reparara en su presencia y entró en la habitación, donde vio a Petrovich sentado a una ancha mesa de madera sin pintar, con las piernas cruzadas bajo el cuerpo, como si fuera un bajá turco. Tenía los pies descalzos, siguiendo la costumbre de los sastres cuando están trabajando. Lo primero que saltaba a la vista era el pulgar, que Akaky Akakievich conocía muy bien, con una uña deformada, gruesa y dura como el caparazón de una tortuga. Del cuello de Petrovich colgaba una madeja de seda e hilos y tenía en las rodillas una prenda vieja. Llevaba como 3 minutos tratando de enhebrar una aguja, sin atinar, razón por la que echaba pestes de la oscuridad y hasta del propio hilo, farfullando en voz baja: «Ya entrarás, desgraciado. Me tienes harto, granuja». Akaky Akakievich no le hizo ninguna gracia encontrar a Petrovich irritado. Prefería encargarle lo que fuera cuando estaba ya algo achispado o, como le gustaba decir a su mujer, cuando ese demonio tuerto estaba borracho como una cuba. En ese estado, Petrovich solía venirse de buena gana a rebajar el precio y hasta se deshacía invariablemente en reverencias y agradecimientos. Más tarde, es verdad, se presentaba la mujer y se lamentaba de que su marido estaba borracho y por eso había aceptado un precio tan bajo, pero bastaba con añadir un grivennik y asunto concluido. Ahora, en cambio, Petrovich parecía sobrio y en consecuencia se mostraría brusco, intratable y dispuesto a exigir a saber qué precio. Akaky Akakievich se dio cuenta y estuvo tentado, como suele decirse, de irse por donde había venido, pero ya era demasiado tarde. Petrovich lo miró fijamente con su único ojo entrecerrado y a Akaky Akakievich se le escapó: «Buenos días, Petrovich». «Encantado de dárselos a usted, caballero», dijo Petrovich, mirando de reojo las manos de Akaky Akakievich, queriendo ver qué clase de botín le traía. «Pues nada, Petrovich, aquí me tienes. Y esto...». Conviene saber que Akaky Akakievich se expresaba las más de las veces por medio de preposiciones, adverbios e incluso de una serie de partículas que decididamente carecen de todo sentido. Si se trataba de un asunto muy embarazoso, tenía la costumbre de dejar las frases a medias, así que a menudo, habiendo empezado su discurso con las palabras «esto, la verdad», claro, no pasaba de ahí y se le olvidaba lo que venía después, creyendo que ya estaba todo dicho. «¿Qué hay?», preguntó Petrovich, mientras examinaba con su único ojo el uniforme de Akaky Akakievich, empezando por el cuello y terminando por las mangas, pasando por la espalda, los faldones y los ojales. Todo eso lo conocía a la perfección, por ser trabajo propio. Es una costumbre que tienen los sastres, es lo primero que hacen cuando se encuentran con alguien. «Verás, Petrovich, el caso es que estoy aquí, por el capote. Resulta que el paño, como puedes ver, está prácticamente intacto por todas partes. Ha cogido algo de polvo y parece viejo, pero en realidad está como nuevo. Solo en un sitio está un poco, bueno, en la espalda y también,
Fíjate aquí en un hombro. Está un poco gastado, sí. Y también este otro hombro está algo... Ya lo ves. Eso es todo. No es mucho trabajo. Petrovich tomó el capote. Primero lo extendió sobre la mesa y lo examinó detenidamente. Sacudió la cabeza. Alargó la mano hacia la ventana y cogió una tabaquera redonda con el retrato de un general que no había forma de saber quién era, porque el lugar correspondiente al rostro lo habían hundido apretando con el dedo y después le habían pegado encima un trocito rectangular de papel. Tras aspirar un poco de rapé, Petrovich desplegó el capote en sus brazos, lo miró al trasluz y volvió a sacudir la cabeza. Luego lo puso del revés, con el forro hacia arriba, y otra vez sacudió la cabeza. De nuevo levantó la tapa con el retrato del general cubierto con papel y, tras llenarse la nariz de rapé, la cerró, se guardó la tabaquera y dijo finalmente: «No, no tiene arreglo. Esta prenda no vale». Al oír esas palabras, a Akaky Akakievich le dio un vuelco el corazón. «¿Cómo que no, Petrovich?», preguntó con la voz implorante de un niño pequeño. «Solo está un poco gastado en los hombros. Tiene que haber por ahí algún retal». «No, si un retal siempre se encuentra, por retales no va a ser», respondió Petrovich. «Pero esto no hay quien lo cosa. Está completamente podrido. En cuanto le meta uno la aguja, se deshace». «Pues que se deshaga. Tú de todos modos ponle un remiendo». «Pero si no hay dónde poner el remiendo, es imposible que agarre. Está demasiado gastado. Esto de paño solo tiene el nombre. En cuanto sople el viento, sale volando». «Bueno, tú arréglalo. En fin, no sé. Tú verás». «No», dijo Petrovich con decisión. «No hay nada que hacer. Está en muy mal estado. Yo me haría con él unos peales para el crudo invierno, porque los calcetines no calientan. Es un invento de los alemanes para sacar más dinero». A Petrovich le gustaba meterse con los alemanes, aprovechando cualquier ocasión. En cuanto al capote, está claro que tendrá que hacerse uno nuevo. Al oír la palabra nuevo, a Akaky Akakievich se le nubló la vista y todo cuanto había en la habitación empezó a emborronarse delante de él. Lo único que distinguía con claridad era el general que había en la tapa de la tabaquera de Petrovich, con el papelito ocultándole la cara. «¿Cómo que uno nuevo?», dijo como en sueños. «Si no tengo dinero». «Sí, uno nuevo», insistió Petrovich con brutal serenidad. «Y si me hiciera uno nuevo, en ese caso, esto...». «¿Te refieres a cuánto costaría?». «Sí». «3 billetes de 50 por lo menos», dijo Petrovich, y al hacerlo apretó con fuerza los labios. Le encantaban los golpes de efecto y disfrutaba cuando dejaba desconcertado a alguien, y acto seguido miraba de reojo la cara de susto de su interlocutor. «¡150 rublos por un capote!», exclamó el pobre Akaky Akakievich. Quizá fuera la primera vez en su vida que gritaba, pues siempre había destacado por hablar en voz baja. «Sí, señor», dijo Petrovich. «Y según como sea el capote, si desea con el cuello de Marta y un capuchón con el forro de seda, entonces subiría a 200. «Petrovich, por lo que más quieras», rogó Akaky Akakievich, tratando de no escuchar las palabras de Petrovich y todos sus golpes de efecto. «Arréglalo como sea para que pueda servir un poco más». «No, no vale la pena. Supondría trabajar en vano y tirar el dinero», dijo Petrovich y, al oír aquello, Akaky Akakievich se marchó completamente abatido. Después de su partida, Petrovich aún aguantó un buen rato de pie, con los labios bien apretados y sin retomar su labor.
Estaba muy satisfecho de haber preservado su dignidad y de no haber traicionado el oficio de sastre. Cuando salió a la calle, Akaki Akakievich se sentía como en un sueño. «Hay que ver qué cosas», se decía. «Jamás habría pensado que pudiera acabar así, la verdad». Más tarde, después de unos instantes en silencio, añadió: «Esto es lo que hay. Mira cómo ha acabado todo. La verdad, jamás me habría imaginado que pudiera pasar esto». Siguió otra larga pausa, tras la cual exclamó: «Pues sí, esto es lo que hay. ¿Quién lo hubiera dicho? En ningún caso. Menuda situación». Dicho lo cual, en lugar de volver a casa, tomó la dirección contraria sin darse ni cuenta. De camino, tropezó con un desollinador que le puso negro todo el hombro con su sucio costado. Un manto de cal le cayó encima desde lo alto de una casa en obras. No reparó en nada de eso. Solo más tarde, cuando chocó con un guardia que, habiendo dejado a un lado su alabarda, estaba vertiendo en su callosa mano un poco de rapé de su tabaquera, volvió hasta cierto punto en sí, y eso porque el centinela le dijo: «¿Qué es eso de darse de narices con la gente? ¿Es que no tiene suficiente acera?». Al oír esas palabras, miró a su alrededor, se dio la vuelta y marchó para casa. Solo al llegar empezó a ordenar sus ideas y pudo ver con claridad su auténtica situación. Se puso a debatir consigo mismo, ya no con frases entrecortadas, sino en ese tono juicioso y franco que uno emplea para discutir un asunto íntimo y confidencial con un amigo sensato. «No», se dijo, «ahora es imposible razonar con Petrovich. Se ve que su mujer le ha dado una paliza. Mejor iré a verlo el domingo por la mañana, después de la cogorza del sábado. Seguro que bisquea y estará adormilado, de modo que querrá echar un trago para quitarse la resaca. Pero su mujer no le va a dar el dinero. En ese momento le pondré un grivennik en la mano. Se mostrará más conciliador y podremos hablar del capote». Así razonaba Akaki Akakievich, que iba cobrando nuevos ánimos. Esperó hasta el domingo siguiente, y ese día, cuando vio de lejos que la mujer de Petrovich salía de casa, se fue derecho a hablar con el sastre. En efecto, de resultas de la noche del sábado, Petrovich bisqueaba intensamente, tenía la cabeza gacha y se caía de sueño. Pero, a pesar de todo, en cuanto se enteró de lo que ocurría, fue como si tuviera el demonio en el cuerpo. «Imposible», dijo. «Tenga la bondad de encargarse un capote nuevo». En ese momento Akaki Akakievich le entregó el grivennik. «Muy agradecido, caballero. Me tomaré una copichuela a su salud», dijo Petrovich. «En cuanto al capote, haga el favor de no darle más vueltas. Ya no vale para nada. Le voy a hacer uno nuevo que va a ser la admiración de todo el mundo. Confíe en mí». Akaki Akakievich quiso volver a la cuestión del arreglo, pero Petrovich, sin prestarle atención, siguió diciendo: «Le haré uno nuevo sin falta, cuente con ello. Pondré todo mi empeño. E incluso, para ir a la moda, el cuello podría abrocharse con corchetes bañados en plata». En ese momento, Akaki Akakievich comprendió que no iba a poder pasarse sin un capote nuevo, y se le cayó el alma a los pies. ¿Cómo? ¿Con qué dinero iba a pagarlo? Sí, claro, contaba hasta cierto punto con el próximo aguinaldo por las fiestas, pero ese dinero lo tenía ya asignado y destinado de antemano a otros fines. Le hacían falta unos pantalones nuevos, tenía que pagarle al zapatero una deuda atrasada por unas punteras que le había puesto unas botas viejas, y además debía encargarle a la costurera 3 camisas y un par de prendas de esas cuyo nombre sería indecoroso mencionar en letra impresa. En definitiva, todo ese dinero ya estaba comprometido. Es más, aunque el director tuviera la generosidad de asignarle,
en lugar de los 40 rublos previstos, 45 o 50, le quedaría de todos modos una cantidad ridícula que en comparación con el capital requerido para el capote sería como una gota en el océano. Aunque era evidente que a veces a Petrovich se le antojaba exigir unas sumas tan desorbitadas que hasta su mujer no podía contenerse y exclamaba: «Te has vuelto loco, pedazo de alcornoque. Otras veces trabajas por nada y ahora, sin venir a cuenta, te da por pedir un precio que ni tú mismo vales». A pesar de que Akaki Akakievich sabía muy bien que Petrovich se contentaría con 80 rublos, la cuestión seguía siendo de dónde sacarlos. La mitad la podía conseguir, con la mitad podía contar, y puede que hasta con un poco más, pero ¿dónde conseguir el resto? No obstante, antes debe saber el lector de dónde procedía esa primera mitad. Akaki Akakievich tenía la costumbre de apartar un grosch de cada rublo que gastaba y guardarlo en un cofrecillo cerrado con llave, con una ranura en la tapa para introducir el dinero. Cada medio año procedía el recuento de las monedas de cobre acumuladas y las reemplazaba por monedas de plata. Llevaba haciendo esto mucho tiempo y de ese modo había logrado reunir algo más de 40 rublos en unos cuantos años. Así pues, disponía de la mitad de la suma. Pero, ¿cómo conseguir los otros 40 rublos? Akaki Akakievich estuvo dándole vueltas y llegó a la conclusión de que tenía que reducir los gastos ordinarios, al menos durante un año, renunciar al consumo de té por la tarde, no encender velas por la noche y, en caso de que fuera necesario, pasar a la habitación de la patrona y trabajar a la luz de sus velas. Al recorrer las calles, también sería preciso pisar con ligereza y prestando mucha atención, andando casi de puntillas por piedras y baldosas para no desgastar las suelas antes de tiempo, recurrir lo menos posible a los servicios de la lavandera y, para que no se le ensuciara la ropa, quitársela cada vez que llegaba a casa, enfundándose una bata de fustán tan vieja que hasta el tiempo la trataba con indulgencia. A decir verdad, al principio le costó lo suyo habituarse a esas privaciones, pero acabó amoldándose y aceptando su situación. Se acostumbró incluso a saltarse la cena, aunque contaba con el alimento espiritual, con la mente puesta a todas eras en su futuro capote. A partir de entonces, fue como si su existencia se hubiera vuelto más plena, como si se hubiera casado o tuviera a otra persona a su lado, como si no estuviera solo y una dulce amiga hubiera aceptado recorrer en su compañía el camino de la vida. Y esa compañera no era otra cosa que un capote de guata, con su sólido forro en perfecto estado. Se volvió más animado y hasta de carácter más fuerte, como ocurre con las personas que se han definido y marcado un objetivo. De su rostro y de su conducta desapareció, ciertamente, la duda y la indecisión. En definitiva, cualquier traza de vacilación e inseguridad. En ocasiones, una llama asomaba a sus ojos y en su cabeza fulguraban los pensamientos más audaces y osados. ¿Y si le ponía un cuello de Marta? Por culpa de esas reflexiones estuvo a punto de incurrir en algún descuido. Una vez, copiando un documento, por poco no comete una falta, y al darse cuenta casi se le escapó un suspiro y se persignó. Todos los meses iba por lo menos una vez a casa de Petrovich para hablar del capote, dónde era preferible comprar el paño y de qué color y a qué precio. Siempre volvía a casa un tanto preocupado, pero también satisfecho, pensando en que por fin llegaría el día en que podría adquirir todas esas cosas y el capote se confeccionaría. De hecho, las cosas fueron más deprisa de lo que había esperado. Superando todas sus previsiones, el director le asignó un aguinaldo no de 40 o de 45 rublos, sino nada menos que de 60. A lo mejor había intuido que a su subordinado le iba a venir bien un capote, o a lo mejor ocurrió así sin más. Pero el caso es que Akaki Akakievich se encontró con 20 rublos suplementarios. Esa circunstancia aceleró todo el proceso.
2 o 3 meses más de hambre moderada y Akaki Akakievich reunió una suma cercana a los 80 rublos. Su corazón, por lo general muy tranquilo, empezó a palpitar. Ese mismo día visitó algunas tiendas en compañía de Petrovich. Compraron un paño magnífico, lo cual no es de extrañar, pues llevaban dándole vueltas a la cuestión desde hacía medio año y raro era el mes en que no entraban en las tiendas para estar al tanto de los precios. Así pues, hasta el propio Petrovich afirmó que no era posible encontrar un paño mejor. Para el forro optaron por una pieza de calicó, pero tan sólido y resistente que, en opinión de Petrovich, era incluso mejor que la seda y con un aspecto más atractivo y lustroso. Renunciaron a la Marta porque, efectivamente, era muy cara, y en su lugar escogieron la mejor piel de gato que pudieron encontrar en la tienda, una piel de gato que de lejos podía pasar por Marta. Petrovich solo estuvo 2 semanas entretenido con el capote, y eso porque llevaba mucha guata. De otro modo, lo habría terminado antes. Por el trabajo le pidió 12 rublos. Menos era imposible, ya que iba todo rematado con dobles costuras de seda, y Petrovich le había repasado luego las costuras una por una con sus propios dientes, dejándoles las marcas más diversas. No sabría precisar la fecha exacta, pero probablemente el día en que Petrovich le llevó finalmente el capote fue el más solemne en la vida de Akaki Akakievich. El sastre se presentó por la mañana, poco antes de la hora de ir al ministerio. No habría podido elegir otro momento más oportuno para llevar el capote, porque habían empezado ya las heladas en serio y el tiempo amenazaba con ir a peor. Petrovich apareció con el capote, como corresponde a un buen sastre. Tenía una expresión de importancia pintada en el semblante como Akaki Akakievich jamás le había visto. Parecía totalmente convencido de que había realizado un trabajo estimable y de pronto era consciente del abismo que separa a los sastres que apenas se dedican a poner forros y a hacer composturas de aquellos otros que confeccionan prendas nuevas. Retiró el pañuelo en el que había llevado envuelto el capote, un pañuelo que acababa de entregarle la lavandera. A continuación lo dobló y se lo guardó en el bolsillo para usarlo llegado el caso. Se quedó mirando con orgullo el capote recién descubierto y, sosteniéndolo con ambas manos, se lo echó a Akaki Akakievich sobre los hombros con mucha pericia. Después lo alisó, lo estiró por detrás y se lo tanteó a Akaki Akakievich, pero sin abrocharlo. Akaki Akakievich, que ya tenía sus años, quiso probárselo con las mangas metidas. Petrovich le echó una mano y comprobaron que también así le quedaba bien. En una palabra, el abrigo le sentaba de maravilla. Petrovich no dejó pasar la ocasión de manifestar que había actuado como había actuado, por la sencilla razón de que trabajaba en una sastrería sin un letrero, situada en una calle apartada, y además porque conocía a Akaki Akakievich desde hacía mucho tiempo, y por eso le había cobrado tan poco. En la avenida Nevsky le habrían pedido 75 rublos solo por la mano de obra. Akaki Akakievich no quería discutir esa cuestión con Petrovich, pues tenía miedo de las colosales cifras con que el sastre dejaba anonadados a sus clientes. Le pagó, le dio las gracias y se encaminó rápidamente al departamento con su capote nuevo. Petrovich salió tras él y, deteniéndose en medio de la calle, se quedó largo rato mirando el capote desde lejos. Luego se desvió a propósito y, dando un rodeo por un tortuoso callejón, salió a toda prisa a la misma calle y pudo contemplar una vez más su capote desde el lado contrario, es decir, de frente. En cuanto a Akaki Akakievich marchaba henchido de gozo, sentía a cada paso que llevaba un capote nuevo sobre los hombros, y era tal su satisfacción que llegó a sonreírse varias veces. El capote, de hecho, le ofrecía 2 ventajas. Por una parte, iba abrigado, por otra, le daba prestancia. Casi sin darse cuenta, se encontró de pronto delante de su departamento. Se despojó del capote en la portería, lo examinó por todas partes
y le encomendó al conserje que estuviera muy pendiente de él. De buenas a primeras, sin que se sepa muy bien cómo, en el departamento todo el mundo estaba al tanto de que Akaki Akakievich tenía un capote nuevo y de que la bata había dejado de existir. Todos acudieron corriendo a la portería para contemplar la prenda. Empezaron a felicitar a su dueño, a darle la enhorabuena con tanta vehemencia que al principio Akaki Akakievich sonrió y después se sintió hasta cohibido. Y cuando sus compañeros lo rodearon e insistieron en que aquello había que mojarlo y que lo menos que podía hacer era organizar una fiesta, Akaki Akakievich se quedó completamente desconcertado y no supo qué hacer, qué contestar ni cómo escurrir el bulto. Solo después de unos minutos, todo ruborizado, intentó hacerles creer con enorme candidez que no se trataba de un capote nuevo, sino que en realidad era uno ya usado. Finalmente, uno de los funcionarios, nada menos que un ayudante del jefe de sección, probablemente con ánimo de demostrar que no era un fatuo y que se trataba incluso con los empleados de rango inferior, dijo: «Pues nada, en lugar de Akaki Akakievich seré yo quien dé la fiesta. Están ustedes invitados a tomar el té esta tarde en mi casa. Precisamente hoy celebro mi onomástica». Los funcionarios, naturalmente, se apresuraron a felicitar al ayudante del jefe de sección y aceptaron de muy buena gana la invitación. Al principio Akaki Akakievich trató de excusar su asistencia, pero todos empezaron a decir que si era una descortesía, que si no le daba vergüenza, y le fue imposible rechazar la invitación. Lo cierto es que más tarde se alegró, pues cayó en cuenta de que así tendría ocasión de lucir su capote nuevo aquella misma tarde. Toda la jornada fue para Akaki Akakievich una fiesta de una solemnidad sin par. Regresó a casa radiante de felicidad, se quitó el capote, lo colgó con cuidado en la pared y volvió a admirar la tela y el forro. Luego, para comparar, sacó adrede su viejo capote, todo deshilachado. Lo miró y hasta se echó a reír. La diferencia era enorme, y un rato después, mientras comía, aún esbozaba una sonrisa cada vez que recordaba el estado en que se encontraba la bata. Fue una comida alegre y después de comer, en lugar de ponerse a copiar documentos, se tumbó en la cama como un sibarita y no se levantó hasta que oscureció. Entonces se vistió sin más demora, se echó el capote sobre los hombros y salió a la calle. Por desgracia, no podemos decir dónde vivía exactamente el funcionario que lo había invitado. La memoria empieza a traicionarnos y todo lo que hay en San Petersburgo, todas las calles y edificios se confunden y embarullan de tal modo en la cabeza que es casi imposible sacar de ahí nada en claro. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que dicho funcionario residía en el barrio más elegante de la ciudad o, lo que es lo mismo, bastante lejos de Akaki Akakievich. Al principio tuvo que atravesar varias calles desiertas, pobremente alumbradas, pero, a medida que se acercaba al domicilio del funcionario, aumentaba en las calles el bullicio, la concurrencia y la iluminación. El número de transeúntes no dejaba de crecer. Empezaron a verse damas vestidas con elegancia y caballeros que llevaban cuello de castor. Cada vez había menos trineos con rejillas de madera, tachonados de clavos dorados, y en su lugar abundaban los cocheros con gorros de terciopelo color frambuesa, montados en trineos barnizados, provistos de pieles de oso, así como los espléndidos carruajes con el pescante ornamentado que volaban por las calles entre el chirrido de las ruedas en la nieve. Akaki Akakievich contemplaba todo eso como si fuera una novedad. Hacía ya varios años que no salía a la calle por la noche. Lleno de curiosidad, se detuvo delante del escaparate iluminado de una tienda para observar un cuadro que representaba a una bella mujer que se estaba quitando un zapato, dejando de ese modo al descubierto una pierna bien torneada. Detrás de ella, mientras tanto, asomaba por una puerta la cabeza de un hombre con patillas y una bonita perilla. Akaki Akakievich sacudió la cabeza, se sonrió y siguió su camino.
¿A qué se debía esa sonrisa? ¿A que se había topado con algo completamente desconocido, pero de lo que todo el mundo tiene una intuición? ¿O acaso había pensado, como otros muchos funcionarios, caray con estos franceses, cuando se les antoja alguna cosa, el caso es que... Aunque también podría ser que no pensara en nada de eso. En cualquier caso, es imposible meterse en el alma de una persona y adivinar todo lo que se le pasa por la cabeza. Por fin llegó a la casa donde residía el ayudante del jefe de sección. Este vivía por todo lo alto. Un farol iluminaba la escalera. El apartamento estaba en el segundo piso. Al entrar en el recibidor, Akaki Akakievich vio varias filas de chanclos en el suelo. Entre ellos, en medio de la estancia, borboteaba un samovar, soltando nubes de vapor. En las paredes colgaban capas y capotes, algunos de ellos con cuello de castor o solapas de terciopelo. Al otro lado de la pared se oía ruido y rumor de voces, que de pronto se volvió más claro y sonoro al abrirse una puerta por la que salió un criado con una bandeja llena de vasos vacíos, una jarrita de nata y un cesto con biscotes. Era evidente de que los funcionarios llevaban un buen rato reunidos y habían tomado el primer vaso de té. Akaki Akakievich, después de colgar él mismo su capote, entró en la habitación y ante él desfilaron al mismo tiempo las velas, los funcionarios, las pipas y las mesas de juego, mientras hería sus oídos el rumor confuso de las conversaciones que le llegaban de todos los rincones y el ruido de las sillas desplazándose. Se detuvo, profundamente desconcertado, en medio de la estancia, sin saber muy bien qué hacer. Pero los demás ya habían reparado en su presencia, lo acogieron de forma estruendosa y salieron todos rápidamente al recibidor para admirar de nuevo el capote. Akaki Akakievich estaba bastante confuso, pero, siendo como era un hombre candoroso, no pudo dejar de alegrarse al ver cómo todos alababan la prenda. Luego, como es natural, se desentendieron de él y del capote y se acercaron a las mesas, con toda naturalidad, para jugar al wits. Todo aquello, el ruido, el barullo, el gentío, era algo ajeno a Akaki Akakievich. Sencillamente, no sabía cómo comportarse, qué hacer con las manos, con los pies y con todo su cuerpo. Finalmente, acabó sentándose al lado de los jugadores para seguir la partida, contemplando la cara de unos y de otros, pero poco después empezó a bostezar, aburrido, sobre todo porque a esas horas, según sus hábitos, debería llevar ya un buen rato en la cama. Quiso despedirse del anfitrión, pero no le permitieron marcharse, alegando que tenían que beberse sin falta una copa de champán para celebrar el estreno. Una hora más tarde se sirvió la cena, compuesta de ensaladilla, ternera fría, paté, pasteles y champán. Obligaron a Akaki Akakievich a beberse 2 copas, tras lo cual le dio la sensación de que todo lo que había en el cuarto se volvía más alegre. Pero en ningún caso se le olvidaba que ya eran las 12 y debería haberse marchado a casa hacía rato. Para evitar que el anfitrión intentara retenerlo de algún modo, salió a hurtadillas de la habitación, buscó en el recibidor su capote, que para gran disgusto suyo vio tirado en el suelo, lo sacudió, le quitó hasta la última mota de polvo, se lo puso, bajó por la escalera hasta la calle. Aún estaba iluminada. Algunos establecimientos de poca monta, esas sempiternas tabernas para criados y gente de lo más variopinta, estaban abiertos. Otros, en cambio, habían echado el cierre, pero la larga línea de luz en la rendija de la puerta indicaba que aún había público y que, probablemente, sirvientas y criados aún no habían dado por terminados sus cotilleos y sus charlas, mientras sus señores se preguntarían perplejos dónde se habrían metido. Akaki Akakievich marchaba tan contento que de buenas a primeras, sin que se sepa muy bien por qué, echó a correr detrás de una dama que había pasado a su lado como un rayo, con un movimiento inusitado que recorría todas y cada una de las partes de su cuerpo. No obstante,
se detuvo casi de inmediato y retomó su marcha pausada, sorprendido él mismo de ese impulso repentino. Pronto surgieron ante él esas calles desiertas que tienen poca animación de día y ninguna de noche. Ahora parecían aún más apartadas y lúgubres. Cada vez se veían menos faroles encendidos, pues, sin duda, escatimaban el aceite. Pasaban las casas de madera, los cercados. No había un alma, solo la nieve brillaba en las calles y los chamizos bajos y dormidos, con los postigos cerrados, resaltaban aún más tristes y negros. Akaki Akakievich iba aproximándose a un punto donde la calle desembocaba en una plaza interminable, una suerte de pavoroso desierto, donde apenas se veían las casas del extremo opuesto. A lo lejos, Dios sabe dónde, titilaba la lucecilla de una garita que parecía situada en el fin del mundo. Al llegar a ese sitio, la alegría de Akaki Akakievich se difuminó notablemente. Se internó en la plaza no sin cierto temor involuntario, como si su corazón presintiera algún mal. Volvió la vista atrás, miró a derecha e izquierda. Era como estar en medio del mar. No, más vale no mirar, se dijo y siguió caminando con los ojos cerrados. Cuando los abrió para comprobar si estaba ya cerca al final de la plaza, vio de pronto, ante sus mismas narices, a unos tipos con bigote, aunque no habría podido precisar quiénes eran. Se le nubló la vista y su corazón empezó a palpitar. «¡Pero si ese capote es mío!», dijo uno de ellos con voz atronadora, cogiéndolo del cuello. Akaki Akakievich se disponía a gritar pidiendo auxilio cuando el otro lo amenazó con un puño tan grueso como la cabeza del funcionario, diciendo: «¡Tú gritas si te atreves!». Akaki Akakievich solo notó que le quitaban el capote y le daban un rodillazo que le hizo caer de espaldas en la nieve, donde quedó tendido inconsciente. Al cabo de unos instantes volvió en sí y se levantó, pero allí ya no había nadie. Tenía frío en aquel descampado y ya no llevaba el capote. Se puso a gritar, pero su voz, por lo visto, no llegaba, ni de mucho menos, al extremo de la plaza. Desesperado, sin dejar de gritar, echó a correr a través de la plaza en dirección a la garita, junto a la cual había un guardia que, apoyado en su alabarda, parecía observarlo con curiosidad, como preguntándose quién demonios sería aquel que corría hacia él, chillando como un descosido. Al llegar a su lado, Akaki Akakievich empezó a echarle en cara, entre jadeos, que mientras él estaba allí dormido, desentendiéndose de su obligación de vigilar, habían desvalijado a un ciudadano. El guardia le contestó que él no había visto nada, que lo único que había visto era cómo dos individuos lo habían parado en medio de la plaza, pero había pensado que eran amigos suyos y que, en lugar de insultarlo sin motivo, más valdría que a la mañana siguiente fuera a ver al inspector y que éste se encargaría de averiguar quién le había robado el capote. Akaki Akakievich llegó a su casa en un estado lamentable, los escasos cabellos que aún le crecían en las sienes y la nuca, completamente revueltos, el costado, el pecho y los pantalones todos cubiertos de nieve. Su vieja patrona, al oír cómo aporreaban la puerta, saltó precipitadamente de la cama y corrió a abrir, con una sola zapatilla puesta y tapándose pudorosamente con una mano el camisón a la altura del pecho, pero fue ver el aspecto de Akaki Akakievich y retroceder espantada. No obstante, cuando éste le contó lo sucedido, la mujer se llevó las manos a la cabeza y le dijo que tenía que ir directamente a ver al comisario del distrito, pues el inspector de barrio iba a engañarlo, mareándolo con promesas y dando largas al asunto. Así que lo mejor era ir directamente a ver al comisario del distrito, que además era conocido de ella, porque Anna, una chujonca que había tenido empleada como cocinera, era ahora la niñera de los hijos del comisario, y ella misma lo veía a menudo pasar en coche por delante de la casa, y también solía acudir los domingos a la iglesia a rezar, y al mismo tiempo miraba alegremente a todo el mundo, señal evidente
de que tenía que ser un buen hombre. Tras escuchar todas estas consideraciones, Akaki Akakievich se arrastró abatido hasta su habitación, y solo quien sea capaz de ponerse en la piel de otro podrá juzgar cómo pasó allí la noche. Al día siguiente, de buena mañana, fue a ver al comisario del distrito, pero le dijeron que estaba durmiendo. Volvió a las 10 y otra vez le dijeron que estaba durmiendo. Volvió a las 11 y le dijeron que el comisario había salido. Volvió a la hora de la comida, pero los escribientes que estaban en el recibidor no querían dejarle pasar y necesitaban saber a toda costa cuál era la razón de su visita, qué se le ofrecía y qué era lo que había sucedido. Tanto insistieron que al final Akaki Akakievich, por primera vez en su vida, se decidió a dar muestras de su carácter y declaró tajantemente que necesitaba ver en persona al comisario, que no tenían ningún derecho a impedirle el paso, que estaba allí por un asunto oficial de su departamento, que iba a presentar una queja contra ellos y que se iban a enterar. Ante esto, los escribientes no se atrevieron a replicar y uno de ellos fue a avisar al comisario. Este acogió de un modo muy extraño la historia del robo del capote. En lugar de prestar atención al meollo del asunto, le dio por interrogar a Akaki Akakievich. Quiso saber de dónde volvía aquellas horas y si no habría estado en una casa de mala reputación. De modo que Akaki Akakievich se turbó sobremanera y salió del despacho sin saber si el comisario daría curso a la denuncia relativa al robo del capote. Ese día no acudió a la oficina. Aquella fue la única ocasión en toda su vida. Al día siguiente se presentó todo pálido, con su viejo capote, que parecía más lastimoso que nunca. La noticia del robo conmovió a muchos de sus compañeros, aunque hubo quien no dejó escapar la ocasión de burlarse. Enseguida decidieron hacer una colecta, pero recaudaron una miseria, pues los funcionarios ya habían gastado mucho en una suscripción para un retrato del director y un libro recomendado por el jefe de sección, que era amigo del autor. Así pues, la suma reunida era insignificante. Alguien, movido por un sentimiento de compasión, decidió ayudarle al menos con un buen consejo y le dijo que no se dirigiera al inspector de barrio porque, aun suponiendo que quisiera hacer méritos ante sus superiores y acabar encontrando de algún modo el capote, éste quedaría en manos de la policía mientras no aportara pruebas legales de que le pertenecía. Lo mejor, en consecuencia, era recurrir a un personaje importante, el cual, después de dirigirse por carta y en persona a quien correspondiera, podía hacer que el asunto tomara un curso más favorable. No había más remedio. Akaki Akakievich decidió recurrir a ese personaje importante. ¿Cuáles eran exactamente el destino y las funciones de dicho personaje importante? Es algo que sigue siendo un misterio hasta la fecha. Conviene saber que el personaje importante solo recientemente había empezado a ser un personaje importante. Hasta entonces había sido un individuo insignificante. Por lo demás, su puesto seguía siendo bastante modesto en comparación con otros de mayor categoría. Pero siempre es posible encontrar un círculo de personas para las cuales tienen importancia las cosas que otros consideran irrelevantes. En cualquier caso, este personaje recurría a los más diversos medios para resaltar su importancia. Por ejemplo, había dispuesto que, al llegar a la oficina, sus subordinados tenían que salir a la escalera a recibirlo. Nadie debía tratar directamente con él, sino atenerse al orden más estricto. El registrador colegiado tenía que informar al secretario provincial, el secretario provincial al consejero titular o a quien tocara, y así hasta que el asunto llegaba a su conocimiento. Es que en nuestra Santa Rusia el espíritu de imitación se ha extendido como una peste. Todo el mundo emula y remeda a su superior. Se dice incluso que un consejero titular, al que habían nombrado director de una oficina modesta, inmediatamente hizo levantar un tabique para disponer de una estancia separada, que llamó oficina pública, y emplazó en la puerta a una especie de conserjes con cuello rojo y galones que se abalanzaban sobre el picaporte y abrían la puerta al primero que llegaba, a pesar de que en la oficina pública apenas cabía un escritorio corriente.
Los modales y hábitos del personaje importante eran solemnes y altaneros, aunque era amigo de los monosílabos. La base de su sistema era la severidad. Severidad, severidad y severidad, solía decir y, al repetir la palabra por tercera vez, dirigía a su interlocutor una mirada de lo más significativa. Mirada, por cierto, de todo punto innecesaria, pues la decena de empleados que constituían todo el aparato gubernativo de la oficina ya estaban suficientemente atemorizados. En cuanto lo veían desde lejos, dejaban lo que estuvieran haciendo y aguardaban en posición de firmes a que atravesara la habitación. Cuando se dirigía a alguno de sus subordinados, empleaba siempre un tono severo y la conversación no solía pasar de estas 3 frases. ¿Cómo se atreve? ¿Sabe usted con quién está hablando? ¿Se da cuenta de a quién tiene delante? Por lo demás, era un hombre bondadoso, amable con sus compañeros y servicial, pero el grado de general se le había subido a la cabeza. Desde el día en que obtuvo ese rango, se había sentido desconcertado, había perdido el rumbo y no había sabido cómo comportarse. Cuando trataba con personas de su misma posición, seguía siendo un hombre como es debido, un hombre muy correcto y en muchos sentidos no era nada tonto, pero cuando estaba en sociedad, cuando se mezclaba con personas de menor rango, aunque solo fuera en un grado, perdía los papeles, no abría la boca y su situación era digna de lástima, sobre todo porque él mismo era consciente de que podría haber pasado un rato mucho más agradable. En sus ojos se advertía a veces un intenso deseo de participar en una conversación interesante, de unirse a un grupo cualquiera de personas, pero un pensamiento se lo impedía. ¿No estaría yendo demasiado lejos? ¿No sería una muestra de familiaridad excesiva? ¿No estaría socavando así su propia autoridad? Como consecuencia de estas reflexiones, se mantenía siempre apartado, sumido en un invariable silencio, interrumpido muy de vez en cuando por algún monosílabo, hasta que acabó haciéndose acreedor al título de persona más aburrida del mundo. A ese personaje importante recurrió nuestro Akaki Akakievich y lo hizo en el momento más desfavorable e inoportuno para él, aunque, eso sí, bastante oportuno para el personaje importante. El personaje importante se encontraba en su despacho, charlando muy animadamente con un viejo conocido, compañero de juegos infantiles, a quien no veía desde hacía varios años y que acababa de llegar. En esto le anunciaron que un tal Bashmashkin estaba allí. ¿Quién es?, preguntó en tono desabrido. Un funcionario, le respondieron. Ah, ya puede esperar. Ahora no tengo tiempo, dijo el personaje importante. Conviene aclarar que el personaje importante mentía descaradamente. Tenía tiempo de sobra. Hacía ya un buen rato que los 2 amigos se habían dicho todo lo que tenían que decirse y la conversación, interrumpida por prolongados silencios, se limitaba a darse palmaditas en las rodillas y a hacer comentarios del tipo: «Pues sí, Iván Abramovich. Y tanto, Stefan Varlamovich». A pesar de lo cual, si el personaje importante había hecho esperar al funcionario, había sido para demostrar a su amigo, retirado hacía tiempo del servicio e instalado en el campo, lo mucho que tenían que aguardar los empleados antes de que los recibiera. Finalmente, cuando ya habían hablado, o, mejor dicho, habían callado hasta hartarse y habían acabado de fumar sus cigarros en unos confortables sillones de respaldo reclinable, el personaje importante pareció acordarse de pronto y le dijo a su secretario, que apareció en la puerta con unos documentos en la mano: «Sí, el caso es que debe de haber ahí un funcionario. Dígale que puede pasar». Viendo el aspecto humilde de Akaki Akakievich y su raído uniforme, se volvió hacia él y dijo bruscamente: «¿Qué desea?». Habló con una voz abrupta y tajante, ensayada expresamente en la soledad de su cuarto, delante del espejo, una semana antes
de que lo designaran para ese puesto que llevaba aparejado el grado de general. Akaki Akakievich, que ya antes se sentía inevitablemente cohibido, se turbó aún más y trató de explicar lo mejor que pudo, en la medida en que la lengua se lo permitía, y empleando con más frecuencia de lo habitual la palabra esto, que tenía un capote completamente nuevo y que se lo habían robado de la manera más inhumana, y que se dirigía a él suplicándole que intercediera como estimara más conveniente, mediante un escrito al comisario de policía o a quien correspondiera, a fin de que buscara el capote. Al general, a saber por qué, le dio la impresión de que su tono era demasiado familiar. «Pero, ¿cómo es posible, caballero?», replicó de forma abrupta, «que no conozca usted el procedimiento. ¿Dónde se cree que está? ¿Acaso no sabe cómo hay que actuar en estos casos? Primero tendría usted que presentar una instancia en la Cancillería. De allí pasaría al jefe de sección, que a su vez la haría llegar al responsable del departamento, el cual se la trasladaría al secretario, quien a su vez me la presentaría a mí». «Pero, excelencia», dijo Akaki Akakievich, tratando de hacer acopio de la escasa presencia de ánimo que le quedaba y sintiendo al mismo tiempo que estaba sudando la gota gorda, «si me he permitido importunar a vuecencia, ha sido porque los secretarios, no son de fiar». «¿Cómo? Dijo el personaje importante. «¿Cómo se atreve a hablar así? ¿De dónde ha sacado esas ideas? Vaya, una falta de consideración por los superiores y las autoridades se ha extendido entre la gente joven». El personaje importante no había reparado, al parecer, en que Akaki Akakievich pasaba ya de los 50 años. Por tanto, solo en términos relativos se le podía llamar joven, es decir, si se le comparaba con quien tenía ya 70 años. «¿No sabe usted con quién está hablando? ¿No se da usted cuenta de a quién tiene delante? ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta? A usted se lo pregunto». En ese momento, el personaje importante dio una patada en el suelo y levantó tanto la voz que incluso otro que no fuera Akaki Akakievich se habría asustado. Akaki Akakievich, muerto de miedo, se tambaleó, le tembló todo el cuerpo y estaba que ya no se tenía en pie. De no haber sido por los ujieres que acudieron corriendo a sostenerlo, se habría desplomado. Lo sacaron casi sin conocimiento. El personaje importante, encantado de que el efecto de su discurso hubiera superado sus expectativas y entusiasmado con la idea de que una palabra suya pudiera dejar sin sentido a un hombre, miró de reojo a su amigo para comprobar cómo había reaccionado y descubrió, no sin satisfacción, que estaba desconcertado y que incluso empezaba a acobardarse. Akaki Akakievich no pudo recordar después cómo había bajado por las escaleras ni cómo había salido a la calle. No sentía los brazos ni las piernas. Jamás en su vida se había llevado semejante reprimenda de un general y para colmo de un departamento ajeno. Marchaba desafiando la ventisca que silbaba en las calles, con la boca abierta, saliéndose de la acera. El viento, como es costumbre en San Petersburgo, soplaba en todos los callejones, azotándolo por los 4 costados. Cuando se quiso dar cuenta, tenía ya la garganta irritada y, al llegar a casa, era incapaz de pronunciar ni una palabra. Con una fuerte inflamación, se metió en la cama. Lo fuerte que puede ser a veces una buena reprimenda. A la mañana siguiente amaneció con una fiebre muy alta. Gracias a la generosa contribución del clima de San Petersburgo, la enfermedad avanzó más deprisa de lo que cabía esperar y, cuando se presentó al médico y le tomó el pulso, lo único que pudo hacer fue prescribirle una cataplasma, con el único objeto de no privar al enfermo del benéfico auxilio de la medicina. No obstante, declaró que, en 1 día y medio, inevitablemente, caput. Luego, dirigiéndose a la patrona, añadió: «Y usted, Matushka, no pierda el tiempo en vano.
Vaya a encargarle ahora mismo un ataúd de pino, porque de roble sería demasiado caro para él. Escuchó a Akaki Akakievich esas palabras fatales referidas a él y, en caso de que las escuchara, le causaron una fuerte impresión. ¿Se lamentó de su desdichada existencia? No lo sabemos, porque en ningún momento cesaron los delirios y la fiebre. Las visiones, a cual más extraña, se sucedían sin descanso. Tan pronto veía a Petrovich y le encargaba un capote con cepos para atrapar a los ladrones que le parecía sentir bajo la cama, y llamaba cada 2 por 3 a la patrona para que sacara a uno de ellos de debajo de la manta. Como preguntaba por qué colgaba delante de él su viejo capote cuando tenía uno nuevo, o creía estar en presencia del general escuchando la correspondiente regañina para responder después: «Mil disculpas, excelencia». O, en fin, se atrevía a blasfemar y soltaba unos exabruptos tan terribles que la vieja patrona se persignaba, pues en la vida le había oído nada semejante, y mucho menos teniendo en cuenta que sus palabras iban seguidas inmediatamente del título de Su Excelencia. A partir de ahí solo dijo cosas incoherentes, imposibles de entender. Lo que sí quedó claro fue que sus confusos pensamientos y palabras giraban exclusivamente en torno al capote. Por fin, el pobre Akaki Akakievich exhaló su último suspiro. No pusieron sellos en su habitación ni en sus pertenencias. En primer lugar, porque no tenía herederos, y en segundo lugar, porque por toda herencia dejaba tan solo un paquete con plumas de ganso, una mano de papel timbrado, 3 pares de calcetines, 2 o 3 botones que se le habían caído de un pantalón y el viejo capote que ya conoce el lector. Dios sabe quién se quedaría con todas esas cosas. Confieso que ni siquiera el narrador de esta historia se interesó por esa cuestión. Se llevaron el cadáver de Akaki Akakievich y le dieron sepultura, y San Petersburgo se quedó sin Akaki Akakievich, como si nunca hubiera existido. Desapareció para siempre ese ser a quien nadie defendió, a quien nadie apreció, por quien nadie mostró el menor interés, ni siquiera despertó la curiosidad de los naturalistas que no dejan pasar la ocasión de atravesar con un alfiler una simple mosca para observarla al microscopio, un ser que había sobrellevado con resignación las burlas en la oficina y que había descendido a la tumba sin haber hecho nunca nada excepcional. Sin embargo, su triste vida, aunque fuera ya en sus postrimerías, se llenó de luz y se animó por un instante gracias a aquel capote. Después la desgracia se abatió cruelmente sobre él, igual que se ha abatido tantas veces sobre los reyes y poderosos de la tierra. Unos días después de su muerte, mandaron a su casa a un ujier del departamento para ordenarle que se reincorporara inmediatamente a su puesto. Así lo exigía el jefe, pero el ujier no tuvo más remedio que regresar de vacío e informó de que Akaki Akakievich no iba a volver por allí. Cuando le preguntaron por qué, dio esta respuesta: «Pues porque ha muerto, hace ya 4 días que lo enterraron». De este modo se enteraron en el departamento del fallecimiento de Akaki Akakievich, y al día siguiente ya había un nuevo funcionario ocupando su puesto, alguien bastante más alto, que no trazaba las letras tan derechas, sino mucho más torcidas e inclinadas. Pero ¿quién se podía imaginar que no iba a acabar aquí la historia de Akaki Akakievich, que éste estaba condenado a llevar durante unos días una agitada vida de ultratumba como para compensar su anodina existencia? Pero así fue, y nuestro modesto relato presenta de pronto, inesperadamente, un desenlace fantástico. En San Petersburgo se extendió el rumor de que en las inmediaciones del puente Kalinkin, y aún más lejos, empezó a aparecerse por las noches un espectro con aspecto de funcionario. Al parecer, buscaba un capote robado y con ese pretexto arrancaba de los hombros de los transeúntes, sin respetar rangos ni títulos, todo tipo de capotes, de gato, de castor, guateados, de mapache, de zorro, de piel de oso, en una palabra,
de toda clase de piel y pelo que el hombre emplea para cubrirse. Uno de los empleados del departamento vio con sus propios ojos el espectro y reconoció de inmediato a Akaki Akakievich. No obstante, se llevó tal susto que echó a correr como un descosido, por lo que no pudo observarlo con detalle y solo alcanzó a ver que lo amenazaba desde lejos con el dedo. Por todas partes se sucedían las quejas incesantemente. Por culpa del robo nocturno de capotes, las espaldas y los hombros, no ya de los consejeros titulares, sino hasta de los consejeros secretos, estaban seriamente expuestos a un resfriado. La policía recibió la orden de capturar al espectro a toda costa, vivo o muerto, y castigarlo con la mayor severidad para que sirviera de escarmiento, y no estuvieron lejos de conseguirlo. Fue concretamente un guardia municipal, en una manzana del callejón Kiriushkin, el que llegó a coger al aparecido por el cuello en el preciso instante en que le arrebataba el capote de sayal a un músico retirado que en sus tiempos había tocado la flauta. Teniéndolo bien agarrado por el cuello, llamó a gritos a otros 2 compañeros y les pidió que se lo sujetaran mientras él hurgaba un momento en el interior de la bota para sacar la petaca, pues quería despejarse un poco la nariz que se le había helado 6 veces en toda su vida. Pero el rapé debía de ser de una clase que ni el mismo espectro podía soportar. No había tenido tiempo el guardia de taparse con un dedo el orificio derecho de la nariz y de aspirar una pizca de tabaco con el izquierdo, cuando el aparecido estornudó con tanta fuerza que a los 3 les entró rapé en los ojos. Mientras se lo restregaban con los puños, el espectro se esfumó sin rastro, de manera que ya no estaban seguros de que efectivamente lo hubieran tenido en sus manos. A partir de entonces, los guardias les cogieron tanto miedo a los espectros que ni siquiera se atrevían a detener a los vivos y se contentaban con gritar desde lejos: ¡Tú! ¡Sigue tu camino! En cuanto al espectro del funcionario, empezó a aparecerse incluso más allá del puente Kalinkin, atemorizando a los tipos más apocados. Pero el caso es que nos habíamos desentendido de cierto personaje importante, que en realidad es el responsable, o poco menos, del giro fantástico adoptado por esta historia, por lo menos totalmente verídica. Ante todo hay que decir, para ser justos, que poco después de que el desdichado Akaki Akakievich, completamente hundido, saliera del despacho, el personaje importante sintió algo parecido a la lástima. No desconocía la compasión. En su corazón tenía cabida muchos impulsos nobles, a pesar de que su rango constituía a menudo un impedimento para que afloraran. En cuanto se marchó de su despacho el amigo que había ido a visitarlo, se puso a meditar sobre el pobre Akaki Akakievich. Desde entonces se le aparecía casi a diario, pálido, abrumado por la reprimenda de un superior. Ese recuerdo le producía tal desasosiego que al cabo de una semana decidió enviar a un empleado a su casa para preguntar por él y ofrecerle su ayuda. Cuando se enteró de que Akaki Akakievich había fallecido de una repentina calentura, se quedó estupefacto, empezó a remorderle la conciencia y se pasó todo el día malhumorado. En su deseo de distraerse de algún modo y ahuyentar de su cabeza aquella molesta impresión, fue aquella noche a casa de unos amigos, donde encontró una agradable compañía, compuesta casi en su totalidad, y eso era lo mejor, por personas de su mismo rango, de modo que no tenía por qué sentirse cohibido. Eso produjo un efecto sorprendente en su estado de ánimo. Actuó con desenvoltura, se mostró atento en las conversaciones, estuvo amable. En suma, disfrutó de una magnífica velada. Durante la cena se tomó un par de copas de champán, un medio que, como es bien sabido, propicia eficazmente la alegría. El champán le transmitió el deseo de hacer algo, lo que fuera, con premura. Así, en lugar de regresar a casa, decidió visitar a Carolina Ivanovna, una dama conocida, parecer de origen alemán, con la que mantenía una relación de lo más amistosa. Es preciso aclarar que el personaje importante era un hombre ya entrado en años, buen marido y padre de familia ejemplar. Sus 2 hijos,
un joven que prestaba ya servicio en una cancillería y una encantadora muchacha de 16 años, con una preciosa naricita, aunque levemente respingona, acudían todas las mañanas a besarle la mano y le decían «Bonjour, papá». Su esposa, dama aún lozana y de buen ver, le daba primero a besar su mano y a continuación la volvía y le besaba la suya. Pero el personaje importante, aunque estaba muy satisfecho con esas manifestaciones de cariño familiar, había estimado conveniente tener una querida en el otro extremo de la ciudad. Esa amiga no era ni más guapa ni más joven que su mujer, pero tales complicaciones no son raras en este mundo y nosotros no somos quienes para juzgarlas. Así pues, el personaje importante bajó por la escalera, se montó en el trineo y le dijo al cochero: «A casa de Karolina Ivanovna». Voluptuosamente arrebujado en su cálido capote, se quedó en ese delicioso estado, el mejor que un ruso pueda imaginar, que consiste en dejar volar la mente sin pensar en nada concreto, mientras distintas ideas, al cual más agradable, van penetrando por sí solas en la cabeza, sin tener que tomarse uno la molestia de andar detrás de ellas ni de buscarlas. Muy satisfecho, evocaba someramente todos los detalles alegres de la velada, todas las palabras que habían hecho reír a carcajadas a aquel reducido círculo. Llegó incluso a repetir en voz baja muchas de ellas, encontrándolas igual de divertidas que la primera vez, por lo que no es de extrañar que se riera con toda su alma. Sin embargo, de vez en cuando le molestaban las ráfagas de viento que de pronto soplaba a saber de dónde y por qué motivo, azotándole el rostro, arrojándole montones de nieve, hinchando el cuello del capote como si fuera una vela o echándoselo de pronto sobre la cabeza con una fuerza sobrehumana, viéndose así obligado a realizar continuos esfuerzos para salir del apuro. De repente el personaje importante sintió que lo agarraban con fuerza por el cuello del capote. Se volvió y vio un hombre de baja estatura, vestido con un viejo y raído uniforme, y reconoció, no sin horror, a Akaki Akakievich. El rostro del funcionario estaba pálido como la nieve y tenía un aspecto cadavérico, pero el espanto del personaje importante rebasó todos los límites cuando vio que el muerto hacía una mueca con la boca y, echándole encima su aliento sepulcral, pronunciaba estas palabras: «Ah, ya te tengo, por fin te he cogido del cuello. Esto es tu capote lo que necesito. No quisiste ocuparte del mío y encima me reprendiste. Pues dame ahora el tuyo». El desdichado personaje importante por poco no se muere, por mucho carácter que demostrara en la cancillería y delante de sus subordinados, y a pesar de que su aspecto viril y su figura hacían exclamar a todo el mundo: «¡Caray, menudo carácter!». Aquella noche, lo mismo que le ocurre a mucha gente de porte hercúleo, sintió tanto miedo que llegó a temer, no sin motivo, que le diera un ataque. Él mismo se quitó el capote apresuradamente y le gritó al cochero con una voz que no parecía la suya: «¡A casa, volando!». Al oír aquellas palabras, pronunciadas en ese tono que suele emplearse en momentos decisivos y que incluso van acompañadas de otras acciones más contundentes, el cochero hundió, por si acaso, la cabeza entre los hombros, blandió el látigo y se lanzó al galope. Al cabo de poco más de 6 minutos, el personaje importante estaba ya delante de la puerta de su casa. Pálido, despavorido y sin capote, después de haber tenido que renunciar a su visita a Karolina Ivanovna, se arrastró como pudo hasta su habitación y pasó allí una noche muy agitada, hasta el punto de que a la mañana siguiente, mientras tomaban el té, su hija le dijo abiertamente: «Qué pálido estás hoy, papá». Pero su papá no abrió la boca y no le contó a nadie lo que le había sucedido, dónde había estado ni a dónde había querido ir. Aquel incidente le produjo una impresión muy profunda, tanto que en lo sucesivo apenas volvería a emplear con sus subordinados las viejas expresiones: «¿Cómo se atreve? ¿Se da usted cuenta de a quién tiene delante?». Y si alguna vez recurría a ellas, no lo hacía sin haberles preguntado antes qué se les ofrecía. Pero lo más sorprendente
es que a partir de entonces el espectro del funcionario dejó de aparecerse. Por lo visto, el capote del general le venía como un guante. En cualquier caso, no volvió a oírse que le hubieran robado el capote a nadie. De todos modos, había mucha gente afanosa e inquieta que no estaba dispuesta a tomarse las cosas con calma y que aseguraba que el espectro del funcionario seguía apareciéndose en los barrios más apartados de la ciudad. Efectivamente, un guardia municipal de Colomna vio con sus propios ojos cómo el fantasma asomaba por detrás de una casa, pero, como no era un hombre fuerte, hasta el punto de que en cierta ocasión lo derribó un simple cochino que se había escapado de una casa particular, para gran regocijo de unos cuantos cocheros que había por allí, y a cada uno de ellos les exigió después, como compensación por las burlas, un grosch para tabaco. No se atrevió a detenerlo, y se contentó con seguirlo en medio de la oscuridad, hasta que el fantasma se giró de pronto y, deteniéndose, le preguntó: «¿Y tú qué es lo que quieres?», mientras le mostraba un puño como no se ve entre los vivos. «Nada», replicó el guardia, y, acto seguido, se dio media vuelta. No obstante, este fantasma era mucho más alto, lucía unos mostachos enormes y, tras dirigir sus pasos, aparentemente, hacia el puente Obuhov, desapareció en las tinieblas nocturnas.